No, yo vivía en una casa muy chica. Bueno, pero ¿cuán chica? Y con decirte que la chapita del número sobresalía para la casa del vecino. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil, pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro como los pelos de los gatos a la ropa. Si tenés gatos ya sabés de qué te estoy hablando. No sé cómo hacen los gatos para dejarte pelos blancos arriba de la ropa negra y pelos negros arriba de la ropa. Tienen como una cosa medio... Bueno, hoy vamos a hablar en este hashtag datazo de la numeración de las casas. No me juzguen, han visto datazo de cualquier cosa. Algo que damos como por obvio, pero no siempre fue así, y que no en todas partes del mundo es igual, además de algunas curiosidades. Los números de las casas aparecieron en la época de la Ilustración, mitad del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX. En esa época como que estaban muy copados en clasificar todo. Y cuando te digo todo es todo. Apareció por ejemplo la Enciclopédie de Diderot, varios museos. Antes las casas no tenían números, antes las casas tenían solamente nombre. O las ubicabas por el color o por otra referencia. Onda, vivo en la Casa Roja frente a la plaza principal. ¿Y por qué las quisieron clasificar? Bueno, principalmente para que le fuera más fácil al Estado saber quién vivía y dónde, y entonces controlar las cosas que necesitaban de sus ocupantes, tipo que se presentaran al ejército si es que tenían que ir al ejército, o que pagaran impuestos. Cuestión que hoy tenemos números en nuestras casas en algunos lados, no en todos. Pero para esto va a ser necesario que salgamos a la calle, así que vamos. Bueno, esta parte en realidad es para la gente que está mirando esto desde otros países, porque acá en Argentina, en la gran mayoría de las ciudades se numera así y nosotros ya sabemos cómo es la numeración. Para mí Argentina tiene el sistema que es el más práctico de todos. No tomen esto como, argentino creído, te crees mejor que los demás. No, es que posta creo que es el más práctico. Las calles se numeran a partir del 1 en adelante desde el lugar en donde nace la calle, que puede ser una plaza, puede ser un río, o puede llegar a nacer desde otra calle que la corte, e incluso puede nacer no a la altura desde el 1, sino a cualquier otra altura, como para que siga teniendo la misma altura que sus calles paralelas. Ahora voy con eso. Todos los números pares de las casas están de un lado de la calle y los impares están del otro lado, pero al contrario de lo que diría nuestra intuición, si uno se para hacia el lugar en donde va subiendo la numeración de la calle, los pares quedan del lado de la izquierda. Por ejemplo, si se fijan, acá está el 2676 de la numeración, y si vamos subiendo, estamos del lado izquierdo de la calle, va subiendo la numeración y acá está el 2686. O sea, los números pares quedaron del lado izquierdo de la calle, al contrario de lo que haríamos cualquier persona, porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Pero como habrán visto, la numeración no es correlativa, sino que en realidad los dos últimos números lo que indica es aproximadamente la distancia de la esquina en varas. ¿Cómo en varas? ¿No se miden metros? ¿Las cuadras no miden 100 metros? No. Cuando Juan de Garay en 1580 hizo la ciudad, armó las cuadras en varas. En ese momento no estaba el sistema métrico decimal, así que se medía en partes del cuerpo, como codos o pies, o medidas que eran múltiplos, como la vara, que eran 3 pies. Así que hizo cuadras de 151 varas, 140 varas para la manzana en sí y 11 varas para la calle. Pero a las varas les daban la medida que mejor les venía en cada lugar. Por ejemplo, en Rosario la vara mide 0,862 metros, pero en Santa Fe era de 0,836. En Buenos Aires la medida de la vara fue de 0,866 metros y los lotes en general medían 10 varas. Por eso la mayoría de los frentes de Buenos Aires miden 8,66 metros. Y las cuadras en Buenos Aires varía el tamaño porque no es perfecto, pero debería ser de casi 130 metros, 129,9 para ser exacto. Entonces la numeración acá en Argentina va de 100 en 100 en cada cuadra, 50 números de un lado de la vereda, 50 números del otro, y entonces lo que indica el número es aproximadamente la distancia a la intersección anterior. Por ejemplo, mira, acá atrás tengo el 55, o sea que está más o menos en porcentaje un 50-55% de la cuadra, y si vemos para atrás hay más o menos media cuadra, y si vemos para el otro lado hay más o menos media cuadra. Esto de que se salteen números está bueno también por si se subdivide una propiedad, porque tenés números disponibles sin utilizar para poder asignarle a la nueva propiedad. Si justo subdividiste y no hay números para usar, en general se usa la letra A, B, C, o se usa el bis, o se usa el 1/2, como que te queda 532,5. Lo he visto en algunos lugares, no sé si es que es lo que pinta en cada municipalidad, pero bueno, he visto los distintos criterios.
calles paralelas tienen todas más o menos la misma altura, la misma numeración. Entonces, por ejemplo, si aparece un pasaje que dura solamente una cuadra, es muy probable que tenga la misma numeración, la misma altura que las calles paralelas. Por ejemplo, acá tenemos las calles paralelas Obispo San Alberto y Franco en esta cuadra, y en el medio hay un pasaje que se llama Carlos Molina Arrotea. Si vemos las numeraciones, acá Obispo San Alberto, por ejemplo, está al 2800, la calle Franco está también al 2800, y esta Carlos Molina Arrotea no arranca desde el número 1, sino que si hacemos clic, también vemos que está al 2800, para que quede la misma numeración que las dos calles paralelas. Así que bueno, esta en general es la lógica que sigue la numeración de las calles en Argentina, en la gran mayoría de las ciudades. Yo estoy en Buenos Aires, en alguna puede llegar a ser un poco diferente. Ahora, si esto les parece ordenado, para todos aquellos que estén en el extranjero, vayan entonces a La Plata, que además las calles están ordenadas por número. Miren lo que es este mapa. Este sistema que usamos en Argentina es como una variante del sistema de Europa, que es el que más se usa en todo el mundo, pero para explicarlo necesito volver a casa, ya me cansé. En la mayor parte de Europa y también en la mayor parte de los países del mundo se usa este sistema, con los números pares de un lado, los impares del otro, con los impares del lado de la izquierda, de donde indica la lógica, digamos. En general la numeración empieza desde el centro de la ciudad, desde alguna plaza, algún monumento, algún lugar importante, o desde la costa si es una ciudad que está en la costa de un río, de un mar, y va subiendo sin importar las calles que lo cruzan, ni la distancia a la intersección anterior, ni absolutamente nada, lo cual tiene mucho sentido en ciudades que no son una cuadrícula como Buenos Aires, sino que son ciudades un poco más complejas y un poco más caótico el trazado. Este sistema, como dijimos, se usa en un montón de ciudades del mundo y por supuesto también en un montón de ciudades de Latinoamérica, como por ejemplo la Ciudad de México. Aquí en México tienen nombre, tienen número, pero tú tienes que decir la calle, el número y la colonia, porque hay calles que tienen el mismo nombre, pero si tú no dices la colonia puedes terminar, por ejemplo, tú les puedes decir a la gente, en Lázaro Cárdenas 306 es donde yo vivo. Pero si no dices la colonia, hay un 306 en la Portales, hay un 306 en el centro, hay un 306 en la Gardina, hay un 306... Y ahora la empezamos a complicar. En algunas partes de Berlín, de Hamburgo y de otras ciudades del norte de Alemania, hay calles que tienen como numeración un sistema de herradura llamado Hufeisennummerierung o algo así. O sea que se empieza a numerar de una vereda, pero todo consecutivo, sin importar pares e impares. Vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo del lado de la misma vereda. Cuando termina la calle, cruzas de vereda y volvés con la numeración para atrás. Entonces en las primeras cuadras tenés mucha diferencia de números entre una vereda y la otra. Por ejemplo, puedes tener una vereda del número 17 y en la de enfrente el 396. No hay muchos de estos ejemplos, la mayoría adoptó el sistema de pares e impares, todo yendo para un mismo lado, pero todavía quedan algunos, como por ejemplo la avenida Kurfürstendamm en Berlín, aunque como fue cambiando la numeración no empieza hoy en el 1, sino que empieza en el 11, y de la vereda de enfrente tenés el número 237, que es el más alto de la calle. Mira, por ejemplo, en el 237 de Kurfürstendamm tenés un H&M. Ahora, al lado tenés este que se llama Dimension Capital, que está en el 236. Mira, como ves, del mismo lado de la avenida de Kurfürstendamm tenés del 230, 231, 232, 233, que es este, todos uno al lado del otro. ¿La querés más complicada todavía? Vamos con más complicada todavía. En Florencia, Italia, tienen una numeración distinta para las casas particulares y para los negocios. Lo que cambia es el color del numerito. Para las casas se usa color negro y para los negocios se usa color rojo. Entonces, capaz, el 43N, que es 43 Nero, no está en el mismo lugar que el 43R, el 43 Rosso. Y por si esto no fuera lo suficientemente complicado, a veces los carteles que deberían ser negros son de color azul. ¿Querés más difícil todavía? En Costa Rica muchas calles tienen nombre y algunas casas inclusive tienen número, otras no, pero los ticos deciden no usarlas. Las calles en Costa Rica, que son un caos. Las calles tienen número, tienen nombre, pero a nosotros nos gusta brindarle al turista así como emoción. Por ejemplo, si hay un lugar icónico como un comercio que se haya mantenido por mucho tiempo ahí, ese va a ser un punto de referencia. Y a partir de ahí se cuenta en metros hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. Si querés ir a Mundo Loco, que es donde hacemos shows de stand-up comedy, decís del antiguo Jazz Café, que ya no existe, el antiguo Jazz Café,
75 metros hacia el este. Las calles en Costa Rica, a ver, las casas tienen número, pero muchas veces está escondido y en algunas partes simplemente no lo tienen. O sea, no lo tienen. Entonces, si uno llega a la casa es, por ejemplo, la identificación de cosas externas de la casa es muy importante. O sea, si la casa es de portón rojo, si la casa a veces se puede llegar a utilizar si tiene un carro viejo afuera. Se dice... ¿Qué? ¿Un carro viejo? Sí, ahí como es la casa... ¿Y si se mueve el carro viejo? Es un problema. Si el negocio donde se tomaba de punto de referencia antes puede ser un problema. Como el antiguo Jazz Café que ya no existe. Que ya no existe, o el antiguo higuerón que se utiliza todavía en Costa Rica. ¿Qué? Que era un árbol. Había un árbol que era el higuerón y ese árbol se usaba de punto de referencia porque era un árbol muy grande. Entonces, así son las direcciones en Costa Rica. Con lo cual tenés que tener un cálculo de cuántos metros estás caminando y además tenés que tener una brújula en la mano como para saber cuál es el sentido de los puntos cardinales. Le mando un abrazo a toda la gente de Costa Rica, los quiero un montón, pero... ¿La querés más complicada todavía? Mirá lo que es en Japón. Mi nombre es Jin, yo estuve 14 años en Japón viviendo, yo también salía cada tanto de hacer deliveries. Bueno, las direcciones en Japón están conformadas por, primero la prefectura, que vendrían a ser como provincias, después viene la ciudad, después viene la zona y después vienen en numeritos las subzonas. Y al final viene el número del edificio, que es un quilombo total. Un ejemplo sería Tokyo to Arakawa-ku, Nishinippori, Nino 48 no 12. Bueno, esta sería Tokioto, sería como es la prefectura, que para nosotros vendría a ser como la provincia, por así decirlo. Arakawa-ku sería Arakawa City, que sería la ciudad, lo mismo que en Argentina. Y después viene Nishinippori Ni, que sería Nishinippori 2. Ponerle en capital sería como decir barrio Caballito Oeste, zona 2. Después viene el 48, Yonjuhachi, que sería como el número de cuadra. Y después viene el Juni, el 12, que sería el número del edificio. ¿Cuál es el problema de las direcciones estas en Japón? Podés tener, por ejemplo, Caballito Oeste 2, 48, que fue el ejemplo que di recién. Cruzás al otro lado de la calle y esa cuadra puede ser Caballito Centro 3, número 13. O sea, nada que ver, ni siquiera es Caballito Oeste, quizás, cruzando la calle. Bueno, por ejemplo, pueden ver que está la cuadra de Nishinippori 48, la cuadra 48, y cruzando las vías está el número 16, la cuadra número 16. Es como, dale, ¿de dónde viene toda esa lógica? Media pila. Y voy a agregar algo a todo esto que dijo Jin. Además de tener todas esas numeraciones de la prefectura, el distrito, la manzana y el número del edificio, el número del edificio dentro de la manzana no sigue un orden correlativo. No es que los edificios están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puestos uno al lado del otro, sino que ese número lo obtienen del orden en el que fueron construidos. O sea que podés tener el número 1 al lado del 8, al lado del 3, al lado del 6, al lado del 12. Pero bueno, hoy muchas de las ciudades de Japón, como por ejemplo Tokio, son unas de las más geolocalizadas del mundo. Entonces si vos pones la dirección en cualquier GPS vas a ir directamente al lugar en donde tenés que ir. Así que con ayuda de la tecnología no es tan grave. ¿La querés complicar más? Vamos a complicarla más. En Venecia tienen un sistema similar a Japón, pero sin todo lo bueno del sistema japonés. Dividen a la ciudad en 6 barrios que se llaman sestiere, porque son 6. Pero en lugar de estar numerados calle a calle, manzana a manzana, cada barrio tiene asignada una serie numérica. Y entonces numeran las casas así por barrio. Del, no sé, número 1 al 6240. Pero ni siquiera es que son correlativos los números. Numeran casas en orden aleatorio. O capaz si hay algún veneciano que sepa cómo lo numeran. Hasta donde yo busqué, ni siquiera los propios venecianos saben cómo es el criterio que se utiliza en la propia Venecia para numerar las casas. Hay veces que incluso vos mirás una pared en Venecia y hay un número, pero no hay nada. Lo que indica que en algún momento ahí hubo una puerta y la cerraron, pero el número queda. Y para cerrar, como contamos anteriormente, cuando se subdividen los terrenos en alguna cuadra que tiene numeración y no tenés números disponibles, depende de la ciudad, o se usan letras, o se pone la palabra bis, o se pone un medio. Pero hay 2 casos raros, ambos del Reino Unido, probablemente haya más casos raros en el mundo. Uno en Middlesbrough, en donde construyeron una propiedad al lado del número 2 después de que se numerara la calle. Pero la construyeron al lado del número 2, pero no del lado del número 4, sino del otro lado. Así que le pusieron el número 0. Que hasta ahí ponele, vos decís, bueno, tal calle número 0, sabés dónde va a estar.
El tema es que pasó lo mismo en la ciudad de Newbury, pero no del lado par, sino del lado impar. O sea, construyeron una propiedad nueva al lado del número 1, pero no del lado de donde está la casa número 3, sino del otro lado. Así que ahí está la casa en el -1 Priory Road, o calle Priory número -1. Y así se va este hashtag datazo de numeración de las casas en distintos lugares del mundo. Quedaron un montón que no me puse a explicar. Si tienen ganas de contarme cómo es en la ciudad en la que ustedes viven y si tienen algún formato medio raro, déjenlo en los comentarios que está buenísimo, a mí me encantaría saberlo. Además de todas las ciudades en donde a veces no hay números y es como, bueno, de lo de Juan, 3 cuadras más para allá vas a ver una verdulería que tiene un techo medio roto, la casa de al lado, bueno, todo ese sistema como de habla, también si lo quieren dejar, déjenlo. Lo que quieran enviarme lo pueden hacer a miraestomoli@gmail.com. Nosotros nos vemos en el próximo hashtag datazo, espero que les haya gustado y que les haya entretenido el paseíto. Nos vemos la próxima, chao.